Mi vida, hasta ese fatídico miércoles de octubre, se sentía como una de mis fotografías favoritas, perfectamente compuesta, con una luz cálida y un enfoque nítido en lo que más amaba. Mis dos pasiones, el arte de capturar momentos y Javier, se entrelazaban en una sinfonía que yo creía perfecta. Mi pequeño departamento en la colonia Roma, con sus techos altos y su luz que se filtraba generosa por los ventanales, era mi santuario. Cada rincón era un estudio en potencia, cada sombra una oportunidad para crear. Las paredes estaban adornadas con mis trabajos, paisajes urbanos de la Ciudad de México, retratos crudos y honestos, pruebas de mi amor por encontrar la belleza y en el centro de ese universo estaba él. Javier era un estudiante brillante de Derecho en la UNAM, con una sonrisa que parecía haber sido diseñada en un laboratorio para desarmar y una elocuencia que prometía un futuro lleno de éxitos en los tribunales. Llevábamos 1 año y medio de una relación que, a los ojos de todos y a los míos propios, era la envidia. Él celebraba mi arte, me impulsaba a ser mejor, o eso creía yo. Eres una artista, Sofía, una verdadera chingona, vas a llegar lejísimos, me decía, y yo me derretía, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Una tarde de sábado, con el sol de otoño pintando de dorado el polvo que flotaba en el aire, estábamos enredados en las sábanas de mi cama. La luz era mágica, casi poética. Yo tenía mi vieja Canon AE1 a mano, como siempre. Entre besos y risas, él me miró con una intensidad que me hizo sentir el centro del cosmos. «Hazme unas fotos», susurró contra mi cuello. Su voz un murmullo grave y seductor. «Claro que sí, mi amor. A ver, ponte guapo», le respondí, levantándome para buscar el mejor ángulo. «No, unas fotos de ti, para mí», continuó, deteniéndome suavemente. «Unas fotos más, nuestras, íntimas, algo que solo yo pueda ver, para sentirte cerca cuando estoy ahogado en libros de Amparo y no puedo venir». Su petición me tomó por sorpresa, pero la forma en que lo dijo, con esa mezcla de anhelo y devoción, disipó cualquier duda. Me pareció un acto de confianza sublime, un secreto compartido. Confiaba en él más que en nadie. Era Javier. Así que, movida por ese amor que sentía desbordante y ciego, acepté. Posé para mi propia cámara, mi compañera de vida, pero no me veía a mí misma en el reflejo de... Lo veía a él, su mirada de adoración, su sonrisa satisfecha. Me desnudé, no solo de ropa, sino también de miedos, entregándole mi imagen más vulnerable como la ofrenda de amor más pura y definitiva. Le di los negativos esa misma tarde. «Cuídalos como tu vida», le dije bromeando. «Son mi vida», respondió él con una seriedad que me estremeció. Las primeras grietas en el cristal de nuestra supuesta perfección no aparecieron de golpe. Fueron fisuras finas, casi invisibles, que comencé a ignorar porque Javier empezó a salpicar nuestras conversaciones con bromas que no tenían nada de graciosas. Un día, elegí un vestido que me encantaba para ir a la inauguración de una galería de un amigo. «Está un poco corto, ¿no crees?», dijo, mientras me miraba de arriba abajo con una mueca. «No quiero que todos esos artistas se anden babeando por lo que es mío». Me reí, incómoda, y me puse un suéter encima. Luego, los incidentes se volvieron más frecuentes. Si un amigo de la universidad, a quien conocía desde la preparatoria, comentaba «¡Qué gran foto, Sofía!» en mi Instagram, recibía un mensaje de Javier minutos después. «¿Y ese güey qué? ¿Por qué tanta confianza?». Empezó a revisar mi celular, al principio como un juego. Me lo quitaba de las manos, riendo, pero sus ojos no reían. Sus pulgares se movían con una velocidad experta por mis chats de WhatsApp, sus cejas fruncidas en una línea de concentración. «Solo quiero ver que nadie te esté molestando, mi amor. Te cuido». Pero no se sentía como cuidado, se sentía como una invasión, una sutil afirmación de propiedad. Empezó a aislarme con excusas perfectas. «Hoy no salgas con Valeria, mejor quédate conmigo. Tuve un día horrible y te necesito», decía. Y yo, queriendo ser la novia comprensiva, cancelaba mis planes. Las grietas se expandían, pero yo seguía aplicando capas de barniz, negándome a ver que la estructura se estaba pudriendo desde adentro.
El despertar fue brutal. El miércoles por la mañana, mi celular vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Valeria, mi mejor amiga, mi ancla a la realidad. Sophie, no te asustes, pero tienes que ver esto. Llámame en cuanto lo veas. Su tono era urgente, alarmante. Con un nudo de hielo formándose en mi estómago, abrí el link que me mandó. Era un grupo de WhatsApp llamado La Carnita de la Facultad. Tenía cientos de miembros, y entonces lo vi. Mi foto. No una, sino 3. Las 3 fotos más íntimas que me había tomado para Javier. Mi cuerpo, expuesto en un foro anónimo y cruel. Debajo, una cascada de comentarios vulgares, de burlas, de juicios. Eran de hombres y mujeres. Algunos eran nombres que reconocía de los pasillos de la facultad. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones en una exhalación dolorosa. La habitación empezó a girar. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. Era una pesadilla digital, una violación pública orquestada desde el anonimato de una pantalla. Mi intimidad, mi confianza, mi amor, todo hecho pedazos y repartido como un chisme barato. En ese instante, la Sofía fotógrafa, la Sofía novia, la Sofía segura, se desvaneció. Solo quedaba una versión de mí temblorosa, humillada y aterradoramente expuesta. Apenas pude vestirme. Salí corriendo de mi departamento sin peinarme, sin pensar. Mi único instinto era encontrar a Javier. Necesitaba que él me dijera que era un error, una mentira, una pesadilla de la que despertaría. Lo encontré cerca de la Facultad de Derecho, recargado en una jardinera, riendo a carcajadas con su séquito de amigos. La imagen me revolvió el estómago. ¿Cómo podía reírse mientras mi mundo se derrumbaba? Al verme acercarme, pálida y con los ojos inyectados en sangre, su sonrisa se borró, reemplazada por una máscara de preocupación perfectamente ensayada. Lo tomé del brazo con una fuerza que no sabía que poseía y lo arrastré unos metros, lejos de las miradas curiosas. ¿Fuiste tú?, le espeté. Mi voz un graznido roto. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer, calientes y furiosas. Él me miró, abriendo los ojos con una expresión de inocencia herida. Mi amor, ¿qué dices? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes siquiera pensar una cosa así de mí? Me tomó por los hombros, su tacto ahora repulsivo. Seguramente te hackearon la nube o el celular. Te he dicho que eres demasiado confiada. La gente es envidiosa, Sofía. Saben que tenemos algo increíble y quieren destruirlo. Cada palabra era una obra maestra de la manipulación. Desviaba la culpa. Me convertía en la ingenua responsable. Y se posicionaba a sí mismo como la víctima a mi lado. Me abrazó, pero su cuerpo estaba tenso. Era el abrazo de un actor en un escenario, ni no el de mi novio. Y lo peor de todo es que una parte diminuta y desesperada de mí quería creerle, porque la alternativa era demasiado monstruosa para contemplarla. Me aferré a esa brizna de negación mientras él seguía susurrando mentiras en mi oído, llamándome mi vida, mi amor, palabras que ahora sonaban huecas y profanadas. Me deshice de su abrazo y corrí. Corrí sin rumbo fijo hasta que mis pies me llevaron, casi por instinto, a la única zona segura que me quedaba en la ciudad, el departamento de Valeria en la Condesa. Toqué su puerta, y cuando abrió y vio mi rostro descompuesto, no necesitó preguntar. Simplemente me abrió los brazos y me sostuvo mientras yo me rompía en 1000 pedazos. Ese abrazo fue mi salvavidas. Valeria me guió hasta su sofá, me envolvió en una manta y me preparó un té de tila que mis manos temblorosas apenas podían sostener. No me presionó para que hablara. Simplemente se sentó a mi lado. Su presencia una fortaleza silenciosa, hasta que los sollozos se convirtieron en palabras ahogadas. Le conté todo: las fotos, el grupo de WhatsApp, la confrontación con Javier, sus mentiras. No estás sola, Sophie, me dijo, su voz firme y llena de una furia que era por y para mí. Escúchame bien, no hiciste nada malo. Confiaste en alguien que amabas. El que hizo esto es un cobarde y un miserable. Y te juro por lo que más quieras, que no se va a salir con la suya. Valeria estudiaba periodismo y tenía un instinto para la justicia que era tan afilado como su inteligencia. En medio de la vergüenza y el dolor que me consumían, su amistad incondicional fue el primer destello de luz. Los días que siguieron fueron un purgatorio.
Caminar por los pasillos de la universidad era una tortura. Sentía cientos de ojos clavados en mí. Escuchaba susurros y risitas ahogadas a mi paso. Me convertí en la chava de las fotos. Javier, por su parte, jugaba su papel a la perfección. Públicamente, era mi caballero de brillante armadura. Si alguien me miraba de más, él los fulminaba con la mirada. Me abrazaba en el patio, me tomaba de la mano con fuerza, actuando como mi protector. Pero en la privacidad de mi departamento, la máscara se caía. Sus palabras se volvieron veneno puro, administrado en dosis calculadas. ¿Ves lo que provocas por ser tan intensa con tu arte y tus amigos?, me dijo una noche, mientras yo miraba un punto fijo en la pared. ¿Por qué tenías que mandarle esas fotos a Valeria? Seguro ella se las enseñó a alguien. Yo nunca le mandé nada a Vale, respondí en voz baja. Bueno, a alguna de tus amigas, siempre tan confiada. Tienes que aprender a ser más reservada. Esta es una lección para ti. Sus mentiras eran cada vez más torpes, más contradictorias. La semilla de la duda que había intentado aplastar comenzó a germinar con una fuerza imparable. Su apoyo no se sentía como apoyo, se sentía como control. Su protección era una forma de aislarme aún más. Él no estaba sufriendo conmigo. Estaba disfrutando del poder que la situación le daba sobre mí. Una noche, la venda finalmente cayó de mis ojos. Estábamos Valeria y yo en el suelo de mi sala, rodeadas de cajas de pizza y con los ojos rojos de tanto llorar y analizar. No puedes ir al Ministerio Público sin una prueba contundente, Sophie, dijo Valeria, con su mente de periodista ya trazando un mapa de batalla. Será su palabra contra la tuya. Él, el futuro abogado de familia bien. Tú, la artista loca a la que hackearon. La policía no moverá un dedo. Necesitas algo irrefutable. La miré, sintiendo un nuevo tipo de miedo, uno más frío y calculador. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo consigo una prueba? Valeria me miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una idea peligrosa y brillante. Tienes que hacer que lo admita. Tienes que hacer que confiese. Y Sophie, tienes que grabarlo todo. La idea era aterradora, pero también extrañamente liberadora. Me ofrecía un camino, una forma de tomar el control, de dejar de ser la víctima y convertirme en la cazadora. El plan era arriesgado y emocionalmente devastador, pero era el único plan que tenía. Interpretar el papel de la novia arrepentida y crédula fue la actuación de mi vida. Me costó cada gramo de mi fuerza de voluntad. Tuve que tragarme el asco cuando me tocaba, sonreír cuando quería gritar, y asentir cuando cada fibra de mi ser se rebelaba. Perdóname, mi amor, le dije un día, con lágrimas de cocodrilo perfectamente ejecutadas. Tenías razón. Dudé de ti y fui una tonta. Estaba tan asustada que no pensé con claridad. El efecto fue inmediato. Su pecho se infló, su postura se relajó. La sonrisa condescendiente que tanto había llegado a odiar volvió a su rostro. Ya ves, mi vida. Te lo dije, solo tienes que confiar en mí. Yo siempre te voy a cuidar. Cada palabra de afecto era una daga, pero yo aguantaba, repitiéndome a mí misma que cada mentira que soportaba me acercaba un paso más a la verdad. Me estaba convirtiendo en una experta en la disociación, observando mis propias acciones desde una distancia segura, mientras mi alma se hacía un ovillo en una esquina. En medio de mi actuación, Ricardo, el inseparable mejor amigo de Javier, intensificó su presencia en... Siempre había sido amable, pero ahora su amabilidad se había vuelto omnipresente y un poco sofocante. Aparecía en la cafetería con un té de manzanilla, porque sé que estás estresada. Se ofrecía a llevarme a casa, su hombro siempre estaba disponible para que yo llorara. De verdad, no puedo creer que Javi no se esté moviendo más para encontrar al culpable, me decía, con una expresión de sincera indignación. Él tiene contactos, su papá es abogado, debería estar haciendo más para protegerte, Sophie. A veces es demasiado egoísta, solo piensa en su carrera. Sus palabras eran como pequeñas gotas de veneno, diseñadas para erosionar aún más mi relación con Javier. Caían en tierra fértil. Yo, en mi estado de confusión y dolor, veía en Ricardo a un verdadero aliado, un hombre sensible que contrastaba con la creciente indiferencia de mí. No podía ver que su preocupación era una máscara mucho más elaborada y siniestra que la de Javier.
Disfrutaba del caos que había creado, posicionándose para recoger los pedazos. Finalmente, sentí que el momento había llegado. Javier estaba lo suficientemente confiado, lo suficientemente arrogante para caer. Elegí mi departamento como el escenario. Era mi territorio, el lugar donde me sentía más fuerte. Le envié un mensaje. Necesito verte, quiero hablar y dejar todo esto atrás de una vez por todas. Te preparo la cena. Esa tarde, mi corazón era un colibrí atrapado en mi pecho. Coloqué mi celular en la repisa de libros, entre un volumen de Susan Sontag y uno de Cartier-Bresson. Lo ajusté cuidadosamente, asegurándome de que la cámara tuviera una vista clara del sofá. Activé una aplicación de grabación de video, y como respaldo, una de grabación de voz. Respiré hondo, ensayando mi papel una última vez. Calma, vulnerabilidad, amor. La trampa estaba meticulosamente preparada. Javier llegó puntual, oliendo a una loción cara y a una confianza insultante. Traía una botella de vino. Me dio un beso corto y se sentó en el sofá como un rey en su trono. Yo me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. Hice pasta, dije, con una voz suave que apenas reconocí como mía. Pero antes, de verdad quiero que hablemos. Claro, mi amor. Dime, respondió, sirviendo el vino. Respiré hondo. He estado pensando mucho y tenías razón. Fui una tonta al dudar de ti. Entiendo que te enojaras. Es solo que sigo sin entender por qué tuvo que pasar todo esto. ¿Por qué a mí? Dejó su copa en la mesa y se giró hacia mí. Una sonrisa torcida, una que nunca antes había visto, se dibujó en su rostro. Era una sonrisa de puro y absoluto poder. Te lo dije, Sofía. A veces la gente necesita lecciones para entender las cosas. La palabra lección me cayó como un balde de agua helada. ¿Una lección? Repetí, mi voz un susurro. Sí, una lección, confirmó, su tono ahora lleno de una arrogancia escalofriante. Para que dejes de ser tan liberalita, tan amiguita de todos. Vi cómo te reías con ese pendejo de tu clase de revelado. Vi cómo te comentaba tus fotos. Quería que todos vieran lo que es mío y de nadie más. Quería que entendieras que tus acciones tienen consecuencias, que tu cuerpo y tu vida me pertenecen a mí. Lo dijo, lo confesó. No solo había compartido las fotos, sino que lo había hecho como un acto de castigo, de marcaje de territorio. Se jactaba de ello, de su poder para humillarme y controlarme. Y mientras hablaba, con los ojos brillantes de soberbia, yo solo podía pensar en la pequeña luz roja de mi celular, grabando silenciosamente cada una de sus monstruosas palabras. En cuanto la puerta se cerró tras él, me derrumbé. Por un minuto, solo pude temblar. Luego, la adrenalina tomó el control. Corrí hacia el teléfono, detuve la grabación, y con manos temblorosas, subí el archivo a Google Drive, a Dropbox, y me lo envié a un correo electrónico secundario. Lo tenía. Reproduje el video. Ver su rostro engreído y escuchar su voz, tan familiar y ahora tan monstruosa, admitiendo su crimen con tal desprecio, fue nauseabundo. No sentí el triunfo que esperaba. Sentí una tristeza abismal por la chica que había amado a ese monstruo. Pero debajo de la tristeza, una capa de acero se estaba forjando en mi alma. Tenía la evidencia. Tenía el arma. No para vengarme, sino para hacer justicia. Llamé a Valeria. Lo tengo. Fue todo lo que dije. Llegó en menos de 15 minutos, con una bolsa de papitas y 2 cocas heladas. Nos sentamos una al lado de la otra en el sofá y vimos el video en silencio. La expresión de Valeria pasó de la concentración a la incredulidad y finalmente a una furia helada que reflejaba la mía. Cuando la pantalla se puso negra, se quedó mirando al frente por un largo momento. «Hijo de la chingada», susurró finalmente. Sacó una libreta y una pluma de su mochila, su modo periodista activado al 100%. Ok, escenarios. Opción A, lo quemamos en redes. Hacemos el video viral. Exposición masiva, humillación pública, rápido y sucio. Opción B, vamos directo con el rector de la UNAM. Presentamos la evidencia, buscamos la expulsión, dañaría su futuro profesional permanentemente. Opción C, denuncia penal, ley Olimpia. Esto es un delito, lo llevamos a un proceso legal.
Trazó líneas y columnas. Esto ya no es sobre tus sentimientos, Sophie. Esto es estrategia. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, el debate rugiendo en mi cabeza. La parte más herida de mí, la parte que todavía lloraba en los pasillos de la universidad, ansiaba la opción A. Quería que todo el mundo viera su verdadera cara. Quería que sintiera una fracción de la humillación que yo había sufrido. Pero la voz de Valeria, y una nueva voz dentro de mí, una voz más fría y fuerte, me decían que la venganza pública era efímera. Un escándalo en redes sociales dura una semana. La justicia institucional, una mancha en su expediente académico, un antecedente. Eso era para siempre. Tenía que ser más inteligente. Tenía que destruirlo no en la corte de la opinión pública, sino en los tribunales que él tanto aspiraba a dominar. A la mañana siguiente, con una decisión tomada, llamé a Valeria. Opción B y C, le dije, pero justo cuando estábamos a punto de trazar el plan de ataque final, su teléfono sonó. Era uno de sus contactos, un amigo que trabajaba en la administración de la Facultad de Derecho. Valeria escuchó, frunciendo el ceño, tomando notas rápidas. Sophie, dijo después de colgar, su rostro una máscara de confusión. Hay algo que no tiene ningún sentido. El grupo de WhatsApp se creó, y las fotos se subieron desde una de las computadoras públicas de la Biblioteca Central. El registro de acceso es del martes a las 3:15 de la tarde. ¿Y? Pregunté, sin entender. Mi amigo acaba de confirmarme algo. Javier presentó un examen final de Derecho de Amparo ese martes. El examen fue de 2 a 4 de la tarde, en el edificio anexo de la facultad. Había 2 sinodales y 30 testigos. Era físicamente imposible que él estuviera en la biblioteca central a esa hora. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Yo tenía su confesión. Lo había escuchado con mis propios oídos. ¿Por qué confesaría un crimen que no cometió? Mi cerebro luchaba por procesar la nueva información, un cortocircuito de realidades contradictorias. A menos que su ego fuera tan grande, su necesidad de control tan absoluta, que prefiriera pasar por un criminal a admitir que alguien había vulnerado su seguridad, que le habían robado algo. Y entonces, como un relámpago, la imagen de Ricardo vino a mi mente. Su cercanía pegajosa, su falsa preocupación, sus palabras calculadas para envenenarme contra Javier. Él debería cuidarte más. Valeria, dije, mi voz temblando con una nueva y terrible sospecha. Las cámaras de seguridad de la biblioteca. Nos tomó 2 días y mover todos los hilos que Valeria tenía, pero lo conseguimos. Obtuvimos las grabaciones del pasillo de las computadoras, y ahí estaba él, inconfundible. Ricardo, entrando a la sala a las 3:10 p.m., mirando nerviosamente por encima del hombro. Se sentó en una terminal, tecleó furiosamente durante unos minutos y salió casi corriendo. La pieza final del rompecabezas, la más retorcida de todas, acababa de encajar. Lo confrontamos esa misma tarde en un café cerca de Coyoacán. Fui directa. Sabemos que fuiste tú, Ricardo. Te vimos en las cámaras de la biblioteca. Al principio, intentó negarlo. Se puso pálido. Tartamudeó excusas sobre un trabajo que tenía que imprimir. Pero cuando Valeria puso sobre la mesa una captura de pantalla de la grabación, se desmoronó. Empezó a llorar. Unos sollozos patéticos y autocompasivos que no me generaron ninguna lástima. Confesó todo. Le había robado el celular a Javier una semana antes del incidente, durante una borrachera. Copió mis fotos, las guardó y esperó el momento perfecto para usarlas. Su motivo era aún más enfermo de lo que había imaginado. Estaba, según él, perdidamente enamorado de mí. Su plan era destrozar mi relación con Javier, hacerme sentir vulnerable y sola, para que luego él pudiera aparecer como mi caballero blanco, mi salvador, y yo cayera en sus brazos. Había orquestado toda mi tortura como un retorcido ritual de cortejo. De repente, la imagen completa se reveló en toda su monstruosa claridad. No había un solo villano en mi historia. Había 2. Por un lado, Javier, el abusador narcisista, el manipulador experto, un hombre tan consumido por su propio ego y su necesidad de poder que estaba dispuesto a confesar un delito que no cometió, simplemente para reafirmar su control sobre mí y enseñarme una lección. Su confesión no era sobre los hechos, era sobre la afirmación de su dominio. Por otro lado, Ricardo, el acosador obsesivo, el titiritero en la sombra,
un hombre tan retorcido por sus propios delirios, que violó mi intimidad de la forma más brutal, no por odio, sino por un supuesto amor, que no era más que un deseo de posesión. Me di cuenta de que había sido el peón en el centro de dos juegos enfermos y paralelos, uno de control y el otro de obsesión. Ambos me habían deshumanizado, me habían convertido en un objeto para sus propios fines. Esa noche, mi plan de ataque se redefinió. Se volvió más afilado, más preciso. La destrucción no sería un solo misil, sino dos, cada uno dirigido a su objetivo con precisión quirúrgica. Primero, Javier. Redacté un correo electrónico formal dirigido al Comité de Ética y Disciplina de la Facultad de Derecho. Adjunté el archivo de video de su falsa confesión y escribí un testimonio detallado y cronológico de su abuso emocional, su gaslighting y su manipulación. No lo acusé de filtrar las fotos. Lo acusé de ser un abusador y de confesar falsamente un delito para aterrorizarme, demostrando una falta de ética incompatible con la profesión de abogado. Luego, Ricardo. A la mañana siguiente, Valeria y yo fuimos a una agencia del Ministerio Público especializada en presentamos una denuncia penal formal en su contra. Teníamos su confesión grabada. La confrontación en el café también había sido grabada discretamente por Valeria. La evidencia de las cámaras de seguridad y un registro de sus mensajes acosadores. El delito era claro y las pruebas abrumadoras. La destrucción fue silenciosa pero devastadora. 2 semanas después, Javier fue notificado de su suspensión indefinida de la universidad, mientras el comité llevaba a cabo una investigación que, independientemente del resultado, mancharía su expediente para siempre. Su futuro como el abogado estrella se había fracturado. Ricardo fue detenido y se inició un proceso penal en su contra. Su vida se convirtió en audiencias, abogados y la muy real posibilidad de ir a la cárcel. No hubo un escándalo viral, no hubo una quema pública. Hubo algo mucho más satisfactorio, la maquinaria fría y metódica de la justicia, que yo misma había puesto en marcha. Han pasado 6 meses desde que mi mundo se rompió y lo reconstruí pieza por pieza. La sanación, he aprendido, no es una línea recta. Hay días buenos y días en los que el fantasma de la traición me visita. Pero son cada vez menos. Junto a Valeria, he canalizado mi experiencia en algo constructivo. Damos talleres en la universidad sobre consentimiento, seguridad digital y violencia de género en las relaciones. Usar mi voz para ayudar a otras se ha convertido en una parte fundamental de mi recuperación. Mi proyecto final de fotografía para titularme se inauguró la semana pasada en una pequeña galería de la San Miguel Chapultepec. Se llama Narrativa Propia. Es una serie de autorretratos que exploran la vulnerabilidad, la rabia y la resiliencia. En la primera foto, estoy desenfocada, fragmentada. En la última, miro directamente a la cámara. Mi mirada es firme, serena, sin rastro de mí. Estoy sola en la imagen, y por primera vez en mucho tiempo, la soledad no se siente como un vacío, sino como un espacio lleno de posibilidades. Ya no hay un Javier ni un Ricardo que definan mi historia. Solo estoy yo, mi cámara y un futuro que, por fin, está enfocado a través de mi propio lente. Un futuro que se ve claro, brillante y, sobre todo, mío. Y mientras ajusto el trípode para mi siguiente fotografía, me doy cuenta de que estoy sonriendo. Epílogo: la luz propia. 5 años pueden sentirse como una vida entera o como un parpadeo. Para mí, han sido ambas cosas. Hoy, el sol que se filtra por los ventanales de mi estudio no es el de la colonia Roma, sino uno que baña las calles de Oaxaca, una ciudad que me adoptó y me permitió florecer de nuevo. El aire aquí huele a tierra mojada, a mole y a copal. El estudio, que también es mi hogar, es un espacio amplio de adobe y madera, con un patio central donde un viejo ahuehuete nos regala su sombra. Las paredes no solo exhiben mis fotografías, sino también el trabajo de otras mujeres artistas a quienes admiro y apoyo. Luz propia. Así se llama mi galería. El nombre me vino una madrugada, mientras revelaba unas fotos y me di cuenta de que ya no buscaba la luz perfecta en el exterior, sino que había aprendido a cultivar la mía propia. Valeria viene a visitarme cada 2 meses. Nuestra amistad se ha transformado en una hermandad inquebrantable, forjada en el fuego de aquellos días oscuros.
Ella es ahora una periodista de investigación reconocida a nivel nacional. Su primer gran reportaje, que ganó un premio importante, fue sobre la violencia digital y la aplicación de la Ley Olimpia en México. Usó mi caso, de forma anónima, como el eje central de su investigación. Verla en la televisión, hablando con una autoridad y una pasión que yo conocía también, me llenó de un orgullo inmenso. Ella tomó nuestra batalla personal y la convirtió en una causa colectiva, dándole voz a incontables víctimas que sufrían en silencio. ¿Recuerdas cuando comíamos pizza en el suelo, planeando cómo destruir a ese cabrón? Me dijo en su última visita, mientras tomábamos un mezcal en mi patio. Parece que fue en otra vida. Y lo era. La Sofía de entonces, una chica asustada que se escondía detrás de su cámara, apenas es un eco en... La recuerdo con compasión, con una especie de ternura triste. Le daría un abrazo y le diría que todo iba a estar bien, que el dolor, aunque parezca infinito, se transforma. Se integra en ti, no como una cicatriz fea, sino como el kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro. La fractura se vuelve parte de la belleza del objeto, una prueba de su historia y su resiliencia. Del mundo que dejé atrás en la Ciudad de México, me llegan noticias de vez en cuando, como ecos de un naufragio lejano. Supe por un amigo en común que Javier nunca se graduó de Derecho. La suspensión de la UNAM fue el principio del fin para él. Su falsa confesión, aunque no lo vinculó legalmente al crimen de Ricardo, destruyó su reputación. El Comité de Ética emitió un dictamen durísimo sobre su carácter y su conducta abusiva. Un documento que se convirtió en una mancha indeleble. Intentó transferirse a una universidad privada, pero su historial lo seguía como una sombra. La última vez que supe de él, trabajaba en el negocio de bienes raíces de su padre, un destino mediocre para alguien que soñaba con dominar los tribunales del país. Su arrogancia había sido su propia ruina. No sentí alegría al saberlo, ni siquiera satisfacción. Sentí una indiferencia helada, la misma que se siente por un extraño cuyo destino te es completamente ajeno. Su poder sobre mí se había extinguido por completo. El destino de Ricardo fue más oscuro y directo. Fue sentenciado a 3 años de prisión. La contundencia de las pruebas, la grabación de su confesión, los videos de la biblioteca, el testimonio de su acoso sistemático, no dejó lugar a dudas. Cumplió 2 años y salió por buena conducta. Un par de veces, en los primeros años, me llegaron solicitudes de amistad a mis redes sociales desde perfiles falsos que supe que eran suyos. Cada vez, sin que me temblara el pulso, bloqueaba, reportaba y reforzaba mi seguridad digital. Era un fantasma que intentaba tocar una puerta que ya no existía. Hace un año, Valeria me contó que su familia se lo había llevado a vivir a Estados Unidos, probablemente para alejarlo de su pasado. A veces, en mis momentos más vulnerables, una pregunta helada recorre mi espalda. ¿Qué habría pasado si no lo hubiera detenido? El pensamiento de su obsesión creciendo en la oscuridad es un recordatorio potente de por qué hice lo que hice. La justicia no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia. Mi propia supervivencia tuvo muchas etapas. Los primeros años fueron los más duros. Me mudé a Oaxaca buscando anonimato y paz. Durante mucho tiempo, la intimidad fue un territorio minado. Cada vez que conocía a alguien, la historia de Javier y Ricardo pesaba sobre mí. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo entregarle a alguien mi vulnerabilidad sin sentir el pánico de que pudiera ser usada como un arma en mí? Tuve que aprender a confiar en mi propio juicio de nuevo. Un proceso lento y arduo. Mi cámara fue mi terapeuta. A través de ella, empecé a explorar mi relación con mi propio cuerpo. Inicié un proyecto llamado Piel Adentro, una serie de autorretratos abstractos, enfocándome en la textura de mi piel, las curvas, las líneas, no como un objeto para ser visto, sino como un paisaje para ser explorado. Fue mi forma de reclamar mi imagen, de despojarla de la connotación de vergüenza que le habían impuesto y devolverle su soberanía. La serie fue un éxito inesperado. Se expuso en un festival de fotografía y conectó profundamente con otras mujeres que habían vivido experiencias similares de violación de la privacidad. Recibí cientos de correos electrónicos de mujeres compartiendo sus historias, creando una red invisible de solidaridad que me hizo sentir menos sola. Fue a través de mi arte que conocí a Matt. Él es un ceramista, sus manos siempre manchadas de arcilla y su sonrisa,
la más genuina que he conocido. Vino a mi galería para una exposición colectiva y se quedó fascinado con la serie Piel Adentro. Hablamos durante horas, no sobre la historia detrás de las fotos, sino sobre la luz, la textura, la emoción que transmitían. Conectamos a un nivel artístico antes que nada. Salir con él fue un ejercicio de valentía. La primera vez que me invitó a su taller, sentí el viejo pánico subir por mi garganta. Pero él nunca presionó. Era paciente, observador y profundamente respetuoso. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde su patio, decidí contarle. No todo, pero sí lo suficiente. Le hablé de una traición, de una violación de la confianza que había reconfigurado mi mundo. Su reacción fue mi ancla final. No me miró con lástima, no se enfureció de forma performática. Simplemente tomó mi mano y dijo: «Gracias por confiar en mí para contarme esto. Lamento mucho que tuvieras que pasar por algo así. Tómate todo el tiempo que necesites. Estoy aquí». Y lo ha estado desde entonces. Con Mateo he aprendido que la verdadera intimidad no es la ausencia de ropa, sino la ausencia de máscaras. Es poder ser vulnerable en un espacio seguro, sabiendo que tu verdad será sostenida con cuidado y respeto. El año pasado, hicimos un viaje juntos a Japón. Fuimos a un pequeño pueblo conocido por sus maestros del kintsugi. Verlos trabajar fue una experiencia casi religiosa para mí. Observé cómo tomaban tazas y platos rotos, piezas que otros considerarían basura, y las unían con laca de oro, no ocultando las grietas, sino celebrándolas. Cada línea dorada contaba la historia de la fractura del objeto, pero también de su sanación, de su renacimiento como algo más fuerte, y a su manera, más hermoso. Compré un pequeño tazón reparado con esta técnica. Ahora descansa en la mesa central de mi estudio. Cada mañana, cuando lo veo, me recuerda mi propio viaje. No soy la misma Sofía que era antes. La ingenuidad se fue para siempre, pero fue reemplazada por algo mucho más valioso: la sabiduría. La confianza ciega fue sustituida por una confianza consciente, una que se gana y se cuida. Mi arte también ha cambiado. Sigo haciendo retratos, pero ahora busco capturar la resiliencia en los ojos de las personas, la historia que cuentan sus manos, la fuerza que se esconde en su vulnerabilidad. Mi proyecto actual se llama Guardianes de la Luz, una serie de retratos de activistas, curanderas, artesanas y líderes comunitarias de Oaxaca. Mujeres que, como el ahuehuete de mi patio, han resistido tormentas y ahora ofrecen sombra y refugio a otros. A veces, cuando una joven fotógrafa viene a la galería pidiendo consejo, veo en sus ojos el mismo brillo de pasión y la misma pizca de duda que yo tenía a su edad. Siempre les hablo de la importancia de proteger su visión, no solo artísticamente, sino también personalmente. Les hablo de la importancia de poner límites, de confiar en su instinto y de nunca, jamás, permitir que nadie convierta su arte o su cuerpo en un arma contra ellas. La vida no es una composición perfecta. Es desordenada, a veces es brutal, pero también está llena de una luz inesperada. Aprendí a no tenerle miedo a la oscuridad, porque fue en la oscuridad más profunda donde encontré la fuerza para encender mi propia luz. Una luz que nadie podrá apagar jamás. Miro a mi alrededor, mi galería, el rostro sonriente de Mateo mientras moldea una nueva pieza de arcilla, el tazón de kintsugi brillando bajo el sol de la tarde. Esta es mi vida. No es la vida que imaginé a los 20 años. Es algo mucho más real, más profundo y más hermoso. Es una vida cuyas fracturas no están ocultas, sino iluminadas con oro. Es una narrativa propia, escrita con la tinta indeleble de la supervivencia y la lente clara de la libertad. Claro, aquí tienes un epílogo extra, ambientado 10 años después del anterior, que explora la vida de Sofía y su legado a largo plazo. Epílogo extra. El jardín después del fuego 15 años. A veces, cuando la luz del atardecer cae sobre las bugambillas que trepan por los muros de mi casa, siento el peso y la levedad de esos 15 años en un solo instante. El tiempo ha dejado su marca, no como una herida, sino como las raíces de un árbol que se han hundido profundamente en la tierra, anclándolo contra cualquier tormenta. Tengo 38 años. Las sienes de Mateo ya platean, y en las esquinas de mis ojos hay finas líneas que aparecen cuando río, que es casi todo el tiempo.
son el mapa de una vida vivida plenamente. Un testimonio de que la alegría, después de todo, fue el acto de rebeldía definitivo. Luz Propia ya no es solo una galería en Oaxaca. Hace 5 años, abrimos una segunda sede en la Ciudad de México, irónicamente, a pocas cuadras de donde todo comenzó, en la colonia Roma. Volver no fue una decisión fácil, fue Mateo quien me impulsó. No puedes dejar que los fantasmas sean los dueños de la ciudad que te vio nacer como artista, me dijo. Y tenía razón. Reclamar ese espacio fue el último círculo que necesitaba cerrar. La Galería de la CDMX es ahora un referente del arte contemporáneo hecho por mujeres en América Latina, dirigida por una joven y brillante curadora a quien he estado mentorizando durante años. Yo paso la mayor parte de mi tiempo en Oaxaca, en el silencio creativo que tanto necesito, pero viajo a la capital cada mes. Caminar por esas calles ahora se siente diferente. Los fantasmas se han desvanecido, reemplazados por el murmullo vibrante de una nueva generación de artistas que llenan el espacio con sus propias voces. Nuestra hija, Luna, tiene 6 años. Tiene los ojos curiosos de Mateo y mi terquedad. Su risa es el sonido más sanador que he conocido. Ser madre me ha reconfigurado de maneras que nunca anticipé. Me ha hecho ferozmente protectora, no solo de ella, sino de su derecho a crecer en un mundo donde pueda ser libre, ruidosa y confiada sin miedo. A veces, cuando la veo dibujar en el suelo del estudio, completamente absorta en su mundo, pienso en la niña que fui. Y le prometo en silencio que el mundo de Luna será diferente. Que yo, y mujeres como Valeria, estamos trabajando para que así sea. Valeria es una fuerza de la naturaleza. Publicó 2 libros de investigación periodística que se convirtieron en bestsellers. El primero, Lo que la red esconde, fue una continuación de su trabajo sobre la violencia digital. El segundo, Justicia rota, es una crítica mordaz al sistema judicial mexicano. Ahora tiene su propia productora y crea documentales que incomodan al poder. Es la madrina de Luna. Verlas juntas, a Valeria explicándole a mi hija con una paciencia infinita por qué es importante hacer las preguntas correctas. Es uno de los mayores regalos de mi vida. Nuestra amistad es un roble. Ha resistido la distancia, las agendas caóticas y las complejidades de la vida adulta. Es mi brújula, mi red de seguridad, el hogar al que siempre puedo volver. Hace aproximadamente 1 año, el pasado intentó tocar a mi puerta de la forma más insidiosa y moderna posible, a través de un podcast. Me lo mandó Valeria con un simple mensaje: prepárate para vomitar. El podcast se llamaba Renacer desde las cenizas, y el anfitrión era Javier. Había reinventado su narrativa por completo. Con una voz suave y empática, y usando toda la elocuencia que una vez me sedujo, se presentaba como un hombre que había cometido errores graves en su juventud. Un hombre que había sido víctima de su propia inmadurez y de una sociedad machista. Hablaba de su viaje de deconstrucción, de cómo la terapia y la meditación lo habían transformado. Se había convertido en un gurú de la nueva masculinidad, vendiendo talleres y retiros para hombres en búsqueda de su vulnerabilidad. No mencionaba mi nombre, por supuesto. Hablaba en términos vagos de una relación tóxica en la que ambos se habían lastimado. En su versión de la historia, él era el protagonista de una épica de redención. La humillación de su expulsión, el fracaso de su carrera legal, todo era ahora material para su historia de superación. Estaba monetizando su abuso, convirtiéndolo en una marca. Escuchar su voz después de tanto tiempo fue extrañamente nada. No sentí miedo, no sentí rabia, sentí un cansancio profundo y una náusea intelectual. Era la misma manipulación, solo que ahora empaquetada con jerga de autoayuda y un marketing impecable. Lo que sí sentí fue una oleada de responsabilidad. Pensé en los hombres jóvenes y confundidos que podrían escucharlo y pensar que la rendición de cuentas es simplemente cambiar el discurso sin una reparación real del daño. Pensé en las mujeres que podrían ser sus nuevas víctimas, seducidas por esta fachada de hombre sanad. La primera persona a la que llamé, después de respirar hondo 10 veces, fue Valeria. Lo estoy escuchando, le dije. El cinismo es de otro nivel, respondió ella. Ya estoy investigando quién lo produce. Tengo a mi equipo rastreando si ha habido otras quejas en su contra todos estos años. ¿Qué crees que deba hacer?
Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Legalmente, nada. No te está difamando. Pero moralmente, Sophie, ahora eres una figura pública. Tu voz pesa. La pregunta es si quieres usarla en esto. Esa noche casi no dormí. Me senté en el patio, bajo el cielo oaxaqueño cuajado de estrellas. Mateo se sentó a mi lado, en silencio, simplemente acompañándome. Le conté todo. Él escuchó, como siempre, y cuando terminé, me preguntó, ¿qué es lo que tu paz necesita? Y esa fue la pregunta. Durante días, medité sobre ello. Una parte de mí quería ignorarlo. Dejar que su podcast se hundiera en el océano infinito de contenido mediocre. Entrar en una guerra pública con él sería darle la atención que buscaba. Sería permitirle arrastrarme de vuelta a su órbita, aunque fuera mediáticamente. Mi paz, mi vida tranquila en Oaxaca con mi familia, era mi tesoro más preciado. Pero otra parte de mí, la parte que fundó Luz Propia, la que mentoriza a jóvenes artistas, la que le promete a su hija un mundo mejor, sabía que el silencio a veces es una forma de complicidad. Mi silencio podía ser interpretado como una validación. No supe qué hacer hasta que, una semana después, una joven artista vino a mi estudio para una tutoría. Era increíblemente talentosa, pero había una tristeza en su mirada que yo conocía bien. Al final de nuestra sesión, me dijo con voz temblorosa, Sofía, hay algo que debo decirte. Hace muchos años, leí un reportaje de Valeria Salazar sobre la violencia digital. Contaba la historia de una fotógrafa anónima. Esa historia me dio la fuerza para dejar a mi novio, que me hacía exactamente lo mismo. Me salvó la vida. Y siempre supe, en mi corazón, que esa fotógrafa eras tú. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La abracé. Y en ese momento, lo entendí. Mi historia ya no me pertenecía por completo. Se había convertido en una pequeña luz para otro y tenía la responsabilidad de mantener esa luz encendida y clara. No ataqué a Javier. No entré en un debate público. Hice algo mucho más poderoso. Acepté una invitación para dar una charla TED, algo que había rechazado varias veces antes por mi aversión a la exposición pública. El tema de mi charla fue el arte de la responsabilidad, más allá de la cultura de la cancelación. Durante 20 minutos hablé. Hablé de la diferencia entre el castigo y la justicia, entre el remordimiento y el cambio real. Hablé de cómo nuestra sociedad se ha obsesionado con el espectáculo de la caída de figuras públicas, pero rara vez se enfoca en el trabajo lento y silencioso de la reparación del daño. Y, por primera vez, hablé públicamente, con mi nombre y mi rostro, sobre mi experiencia. La verdadera rendición de cuentas, dije desde ese escenario circular y rojo. No es un podcast. No es un libro de autoayuda. No es una disculpa pública bien escrita por un equipo de relaciones públicas. La verdadera rendición de cuentas es invisible. Es el trabajo diario de asegurarse de que el daño que causaste no se repita. Es ceder el espacio para que las víctimas sanen. Es, fundamentalmente, callarse y escuchar. No mencioné su nombre. No necesitaba hacerlo. Mi historia, contada en mis propios términos, fue mi respuesta. La charla se hizo viral. Tuvo un impacto mucho mayor del que jamás imaginé. Unas semanas después, el podcast de Javier desapareció silenciosamente de todas las plataformas. Su burbuja de falsa redención se había pinchado, no con un grito de odio, sino con la serena y aplastante fuerza de la verdad. En cuanto a Ricardo, nunca más supe de él. Se convirtió en una nota a pie de página en mi historia, un recordatorio sombrío de cuán retorcida puede ser la obsesión. A veces me pregunto si alguna vez entendió la magnitud del daño que causó, pero he aprendido a no gastar mi energía en preguntas sin respuesta. Le deseo la paz que solo puede venir del verdadero arrepentimiento, pero su viaje ya no tiene nada que ver con el mío. Mi viaje ahora es ver a Luna correr por el jardín, con las manos manchadas de pintura y tierra. Es planear una nueva exposición con artistas emergentes de la sierra. Es sentarme con Mateo al final del día, compartiendo un silencio cómodo que dice más que cualquier palabra. Mi arte ha evolucionado. Ahora estoy trabajando en una serie llamada Legado, retratos de abuelas con sus nietas, explorando la sabiduría que se transmite a través de las generaciones de mujeres. Es un trabajo lleno de esperanza.
Hace poco, mientras limpiaba un viejo disco duro, encontré la carpeta con las fotos íntimas y el video de la confesión de Javier. Dudé por un segundo. Luego, sin ceremonias, la arrastré a la papelera y la borré permanentemente. Ya no necesitaba esas pruebas. La prueba más grande de mi victoria no estaba en un archivo digital, sino en el jardín que había florecido a mi alrededor. Un jardín plantado en tierra quemada, regado con lágrimas y paciencia, y que ahora, 15 años después, estaba lleno de una luz propia, deslumbrante y tenaz.